y con todos aquellos que se unen desde diferentes partes de Latinoamérica. Es un placer estar con ustedes hoy en la noche y compartir sobre este tema que yo siento que es una de las razones principales por las que llegué a Brahma Kumaris y creo que muchos de nosotros, ¿no? Que es esa ganas de autotransformación y esa algo que podemos hacer con nosotros mismos y esa búsqueda que hemos tenido a través de la meditación. Entonces, estoy muy feliz de compartir un poquito de mi viaje espiritual, por así decirlo, con ustedes hoy. Y para esto voy a compartir pantalla porque es bonito, tengo una presentación acá que podemos visualizar también y compartir de esta forma. Y es que esta frase de cuando yo cambio, el mundo cambia, es como uno de los eslogans, podemos decirle, o lemas de Brahma Kumaris. Y los que son estudiantes regulares lo han escuchado muchísimo. Y de hecho es muy bonito que ahora escuchando la introducción que nos hacían de Brahma Kumaris, hablaban de este estudio espiritual que tenemos y que hacemos todos los días acá. Y precisamente en la clase de ayer se mencionó algo muy sobre este tema, muy digamos, al punto, como dicen. Y quería compartir un poquito lo que decía, que es que básicamente muchas veces en el mundo de hoy en día estamos pensando que cuando el otro cambie, yo voy a cambiar, ¿verdad? Como que hay la tendencia de echarle la culpa o de entender, o no de entender, pero de tal vez tener una actitud de que el problema está afuera, ¿no? Y cuando todos tenemos esa actitud, pues eso es lo que hace un mundo en caos como el que estamos en la actualidad, ¿no? Y la clase de ayer nos hablaba de esa actitud, ¿verdad? Porque mencionaba de que, cuando este no se enoje, entonces yo voy a hacer esto, y cuando el otro haga lo otro, ¿verdad? Entonces ponemos todo tipo de condiciones y así es como el mundo de nuevo termina en el estado en que está ahorita, porque es ese posponer el trabajo interno que deberíamos estar haciendo para que cada uno ponga su grano de arena y porque también nosotros somos los que sufrimos más al no cambiar. Todo empieza con nosotros y nuestra realidad interna, ¿verdad? Y este punto que les compartía de la clase de ayer mencionaba que de verdad para poder ya entrar en ese trabajo interno tenemos que de verdad volvernos amos de nuestros propios tesoros internos. Y eso, y saber usar esos tesoros en el momento adecuado, eso es algo que yo siento que es súper importantísimo, porque de eso se trata el trabajo interno, de conocer nuestros propios tesoros, ¿no? Entonces es como que es un arte esto de la autotransformación, ¿no? Y es un arte que podemos, por así decirlo, dedicar nuestra vida, y eso es lo que hacemos en Brahma Kumaris, dedicar nuestra vida a ese arte de la autotransformación. Entonces, quería compartir esta imagen que les voy a poner y que, ¿verdad? Al observarla, observen al mismo tiempo cómo es que se sienten al ver esta imagen. Es una imagen que de hecho yo tomé, la busqué en la internet porque en algún retiro o alguna actividad nos la mostraron y yo me quedé, wow, qué impresionante. Imagínate si fueras la persona que está en ese faro allí, ¿verdad? Qué miedo. Puede uno pensar o, ¿verdad? Que cómo, qué inestabilidad podría sentir o qué frágil te sientes ante las circunstancias. Tal vez puede ser otra actitud, ¿no? Y de hecho, esta persona no se ve tan como corriendo, ¿verdad? Se ve muy calmado desde donde se ve ahorita. Y es que podríamos decir que todo lo que está sucediendo en el mundo y que cada vez sentimos muchas veces en este estudio espiritual, se incrementa un poco más y más con estos procesos de cambio que pasan en diferentes temporadas de la historia de la humanidad
sentimos que, ¿verdad? Los cambios son tantísimos que a veces uno no sabe dónde agarrarse y se siente un poco así, ¿verdad? Y este tipo de visión de la vida, por así decirlo, si lo vemos así, ante las circunstancias que vienen a tu vida, puede ser muy, muy no empoderadora, digámosle. Te sientes como una especie de hojita en el viento que es muy frágil, ¿no? Entonces, eh, tal vez es un poco lo que se nos ha tal vez mostrado o cómo se pueden presentar las circunstancias desde afuera, ¿no? Cómo se podrían ver las cosas desde afuera. Ahora yo les voy a presentar otra imagen más adelante de una propuesta de cómo queremos cambiar esa visión de estos, valga la redundancia, cambios que están pasando en el mundo en la actualidad, ¿no? Y bueno, yo creo que es obvio, pero bueno, puedo mencionar los cambios, quiero decir, en términos económicos, políticos, medioambientales, de orden mundial, ¿verdad? De recursos, estabilidad económica y social de los países, etcétera, ¿verdad? Hasta la propia condición interna de cada uno de nosotros y su propia capacidad interna de enfrentar todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo me gusta verlo de esta forma un poquito, por así decirlo. Le llamo activismo espiritual. ¿A qué? A todos estos cambios, a esta autotransformación que vamos a mencionar como diferentes puntos que pueden utilizarse o, por así decirlo, verlo como una especie de revolución interna o podríamos decirle respuesta ante lo que el mundo me ofrece. Porque muchas veces el mundo, ¿verdad? Puede como cegarte o mantenerte como en una corriente que todos o la mayoría llevan a mi alrededor y que a veces ni te cuestionas si lo que estás haciendo está bien para ti o qué es lo que te dices a voz interna y nada más sigues, como dicen, como ovejas, ¿verdad? Entonces, si de verdad uno quiere, yo a veces le digo ir contracorriente, pero no ser rebelde por ser rebelde, pero de verdad actuar desde tu propia visión interna, pues obviamente hay que ir hacia adentro, ¿verdad? Y acá en Brahma Kumaris, lo que le llamamos ir hacia adentro, está la meditación, pero también está el estudio interno. Tenemos clases diarias donde estamos de verdad observándonos a nosotros mismos, conociéndonos, como decía ese pedacito que les decía al principio, nuestros propios recursos internos para que de verdad empieces como a crear una especie de almacén y seas consciente de ese almacén que tienes allí, para que entonces no te sientas a la deriva cuando vienen las situaciones o los cambios a tu alrededor, ¿verdad? Entonces hay diferentes prácticas que puedes hacer para los que son nuevos, que no han escuchado mucho sobre estas charlas, pues estamos hablando de pues la meditación como una forma de empezar a pasar más tiempo contigo mismo, pero no solamente con ¿verdad? Con un entretenimiento normal como el celular o qué sé yo, alguna especie de hobby que te guste. Pero cuando hablamos de pasar tiempo con nosotros mismos, es de verdad de poder disfrutar tu propia compañía, tu propia vibración, de poder percibir y más antes de percibir, crear y luego percibir también, ¿verdad? Esas capacidades internas, como le podemos llamar cualidades, virtudes, valores, ¿no? Y todo eso va haciendo que entonces en tu pantalla interna, por así decirlo, puedas cada vez enfocarte más en esas cosas que tú quieres y no tanto en todo lo negativo de afuera o de adentro, porque verdad, la negatividad está, decimos aquí adentro,
en términos de lo que hemos estado sembrando y no porque, para hacernos sentir culpables, pero porque es lo que se nos ha enseñado y lo que hemos estado practicando y hemos copiado de nuestra familia, sociedad, cultura, etcétera, ¿no? Y luego la negatividad externa que es muy obvia, ¿verdad? En términos de todo lo que sucede alrededor. Entonces, en esta imagen que tenemos acá, la idea es de poder de verdad sentir que somos esa energía no física, que tiene una capacidad y un potencial infinito de poder de verdad sentir lo que tú sientes que quieres para tu vida. Si quieres paz, ¿por qué no puedes crear paz? Que seas tu propio generador de lo que tú quieres para ti, ¿verdad? Esa es como la meta. Y para esto, pues obviamente no es que va a suceder de la noche a la mañana, se requiere un proceso y se requiere más que nada mucha constancia. En el caso de mi experiencia, digámosle profesional, yo soy músico y doy clases de violín y muchas veces yo comento esto porque es tan parecido a la meditación, ¿verdad? De forma que cuando tú estás aprendiendo un instrumento, por ejemplo, no vale que practiques 5 horas seguidas un día y ya no toques el resto de la semana. Y ustedes seguramente tienen experiencias así con otras cosas, ¿verdad? Lo más valioso, siempre le digo a mis estudiantes, es que practiques aunque sea 5 a 15 minutos, pero diario, ¿no? Entonces la práctica de la meditación es similar. Empezar cada vez tu día con un poquito de compañía interna y luego la otra cosa que hacemos en Brahma Kumar es conectarnos con la energía divina, ¿verdad? Con el alma suprema, como le decimos, o la fuente de todas las cualidades. Eso pues es como empezar con el pie derecho el día, ¿verdad? Y tenemos prácticas para parar durante el día, hacer, le llamamos control de tráfico, para recargarnos, para regresar a esa conciencia, para observarnos. Y así estas prácticas son buenísimas, ¿verdad? Entonces, en el Raya Yoga, que es la meditación que practicamos, tenemos toda una especie de programa durante el día para que podamos de verdad sostener esa experiencia interna. Porque si uno se da cuenta, si uno no hace eso, ¿qué pasa? Yo a veces le digo, el mundo te traga desde, ¿verdad? Hemos aprendido como a actuar de una forma muy extrovertida, porque eso se nos ha enseñado de nuevo, ¿verdad? De forma que estamos como siempre viendo a los demás, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar más de eso. Pero la idea entonces es que puedas de vez en cuando mover las cámaras hacia adentro y observarte, porque tú puedes cambiarte a ti, pero no puedes cambiar a los demás, que es otra gran lección que aprendemos aquí, ¿verdad? Y esto me lleva a otro punto que siento que es muy liberador y muy buenísimo, que es que para de verdad la autotransformación, entender que la libertad es mi derecho, ¿verdad? No es algo que si soy bueno me lo gano, o que si me porto bien, ¿verdad? Como tal vez lo hemos visto en, en nuestra crianza, etcétera, pero es un derecho que tú te das a ti mismo y cuando tú te lo das a ti mismo, los demás aprenden a respetarlo o pueden aprender a respetarlo. Pero si tú no te lo das, nadie te lo va a dar a ti, ¿verdad? ¿Y qué es esta libertad? Pues yo lo describí así y suena bastante fuerte, ¿verdad? Que es que nada ni nadie me pertenece, porque hemos aprendido en la sociedad a entender o a sentir tal vez que sentir que alguien me pertenece o que yo le pertenezco a alguien es muy romántico, muy bonito, pero con eso viene todo un paquete pesado de expectativas, lo que a veces se le llama en los caminos espirituales de apegos, ¿verdad? De forma que ya no estás independiente, pero estás siendo como parte de otra persona o de otra cosa, porque también puedes estar apegado o
dependiente a las cosas materiales, ¿verdad? Que también nos ha pasado a varios o a todos tal vez en la vida. Pero entonces, si entiendo que la libertad es un derecho, entonces es muy interesante, es algo que aprendemos también en el Raya Yoga. Llegas de verdad a entender o a sentir que el mundo entero te pertenece, pero ya no de la forma posesiva o de esa forma codependiente que hemos practicado en las relaciones donde estamos en esa, como con ese filtro que le llamamos aquí apego, ¿verdad? En el cual pues ya muchas veces cuando ese apoyo no está, y ese es el gran problema, ¿verdad? Porque no todos viven para siempre, todos, ¿verdad? Nadie va a estar contigo para siempre, ni vas a dejar este mundo con nadie, tú lo dejas solo también, ¿verdad? Entonces es una forma de enfrentar todas esas, llamémosle, ilusiones de que las cosas o los demás te pertenecen de una forma muy valiente en el Raya Yoga para que eventualmente de verdad puedas estar para todos y no solo para un grupito. Porque el apego, el problema es que te apegas solo a unos poquitos o a unas cosas, ¿verdad? Pero cuando de verdad eres libre y estás lleno de lo que sea que tú, ¿verdad? Sientes que es importante para ti internamente. Entonces puedes estar ahí para todos y dar a todos por igual, ¿verdad? Entonces eso es una gran libertad también. Aparte que te liberas de esa gran carga que le llamamos ataduras, que traen expectativas y que entonces, ¿verdad? Cuesta mucho hacer al mundo feliz de esa forma. Entonces, esa es otro punto que nos puede, por así decirlo, a poner a reflexionar sobre qué es nuestro trabajo en esta autotransformación, ¿verdad? Que de un lado suena, yo entiendo que suena difícil en el término de que es un cambio muy grande de lo que hemos estado practicando, pero trae una recompensa tan maravillosa el sentirte que eres libre, ¿verdad? Y te empodera de una forma tan bonita. Y en Brahma Kumaris una cosa muy bonita es que a la mujer también se le enseña esto de forma que ella pueda sentir esa libertad también, ¿verdad? Que muchas veces en nuestras culturas nacimos pues no como un poco ciegos a esta parte, ¿verdad? Pero bueno, no es solo a las mujeres, a cualquier ser humano, hombre, mujer, no importa, pero digo yo por esta situación cultural, ¿verdad? Entonces vamos a continuar sobre haciéndonos esta pregunta que dice, ¿qué hago yo para traer transformación en el mundo? ¿Verdad? En lugar de estar apuntando mi dedo hacia allá, así tú tienes que hacer, o cuando tú hagas, yo hago, ¿verdad? Vamos a apuntar el dedo para acá. Y de hecho, una de nuestras una de la directora de Brahma Kumaris que ya murió, que se llamaba Daddy Yankee, esa era una cosa que ella hacía mucho, ¿verdad? Ella agarraba la mano con el puño y decía, bueno, la gente hace así, pero cuando hace así, ¿dónde está el dedo gordo? Apuntándote a ti, ¿verdad? Entonces, es como que tenemos que empezar por ahí, empezando a ver para adentro, para que después, ¿verdad? Ya eso va a traer un resultado que va a cambiar el mundo. Y hace poco, la que es la actual directora, una de las directoras de Brahma Kumaris, que se llama Mohini, ella dijo esta frase que me tocó, pero al corazón. No sé por qué me tocó tantísimo, o sí sé tal vez, que es que la responsabilidad más grande es estar bien. Porque, ¿verdad? Uno muchas veces, y especialmente en nuestras culturas hispanas, tiende a ponerse al final, y ni hablar de las mujeres, ¿verdad? Porque están siempre cuidando un hogar y están, ¿verdad? Cuidando a los hijos, el esposo, todo el mundo, y se pone uno al final, ¿verdad? Entonces, y no solo la mujer, ¿verdad? Todos, pero podemos verlo que de verdad es lo que me gustó a mí de esta frase es entender que es una responsabilidad, no es un lujo, no es una cosa extra, ¿verdad? Un bono, pero es mi responsabilidad de estar bien. Imagínense que todos en el mundo
tomaran esta frase en serio, ¿cómo estaría, cuál sería el estado del mundo? ¿Verdad? El problema es que como todos le estamos echando a alguien más, ¿verdad? Entonces no estamos poniendo correcto lo que deberíamos estar poniendo correcto. Y en esta imagencita que es muy práctica y muy, digámosle, clásica del Raya Yoga, es esto entender que el alma o el ser interno, esta luz de cualidades que somos, es como si fuera una batería. Y si yo dejo que esa batería se descargue, ¿qué va a pasar? Me enojo, me frustro, me pongo triste, me canso. Entonces, cuando estas cosas vienen a mi vida, estos sentimientos, llamémosle no tan bonitos o limitados, es un signo. Eso es lo que a mí me gusta verlo así, ¿verdad? Es un signo de entender, es como que la alarma se encendió y me está diciendo, peligro, es hora de recargar la batería, así como cuando tu celular se está descargando, ¿verdad? Tú no lo dejas que se muera. Entonces, igualmente, nosotros no deberíamos alcanzar un nivel de energía vibracional interna muy bajo, porque eso nos va a causar muchos problemas y podemos empezar a crear muchas complicaciones a nuestro alrededor por eso, porque cuando uno está cansado, no está actuando con una visión clara muchas veces, ¿verdad? Entonces, esta imagen lo que nos propone es que está siempre esa fuente eterna de cualidades que llamamos Dios algunos, o como les decía antes, Padre Supremo, Alma Suprema, para recargarnos. Porque si bien todos tenemos un potencial infinito, fácilmente perdemos vista de ese potencial, ¿verdad? Entonces la idea es que podamos eh, una y otra vez tomar espacios para recargarnos. Ese control de tráfico de pensamientos que les mencioné antes, eso es súper buenísimo. Y la meditación de la mañana para poder de verdad llenar esa batería constantemente y entonces cumplir con mi responsabilidad de existir, que es estar bien. Y entre más voy estudiando el Raja Yoga, por ejemplo, en mi caso, que es lo que yo estudio, ¿verdad? Más uno se da cuenta que estar bien puede tener unos niveles cada vez más elevados, ¿verdad? Estar bien al inicio puede ser solamente, pues, qué sé yo, no enojarse, pero eventualmente entre más uno va elevando sus metas, estar bien puede ser estar que no pares de bailar de la felicidad, ¿verdad? O sea, que estés súper, súper lleno. Y eso es muy bonito, ir aprendiendo digamos, los diferentes niveles de cómo tú puedes ir llegando a, a ver las cosas diferentes, ¿no? Entonces, ya que mencionamos esto, ¿cuál es el reto que estamos proponiendo hoy? Bueno, ustedes van a decir, bueno, esto es un reto muy grande. Pero, ¿verdad? Yo diría que un consejo que me ayuda a mí también es tomar, como hacen los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Un día a la vez, dicen ellos. Entonces, igual, yo puedo tomar un paso a la vez. O en otras palabras, puedo ponerme una meta por día, por semana, etcétera, pero hacerme un programa. Porque si yo me dejo llevar con la corriente, ahí van a pasar los años, las décadas y me voy a dar cuenta que ya me queda menos tiempo o poco tiempo, ¿verdad? Para hacer los cambios que yo querría. Entonces vamos a hablar de algunos de estos cambios o, digámosle, propuestas de cosas que yo puedo practicar, ¿verdad? Como consejos, llamémosle más bien. Entonces, el primero es enfocarme en los cambios que quiero para mi vida y aplicarlos, ¿verdad? En otras palabras, hay la tendencia de, como les decía antes, de apuntar al otro. Cuando yo me enojo, es que fulanito me hizo enojar, ¿verdad? Entonces, esa era la forma de pensar vieja. Una vez que yo empiezo a entender que yo soy responsable de mi propia realidad interna, yo soy el único responsable de cómo me siento,
entonces ya no le tengo que echar la culpa a nadie. Lo que empiezo a darme cuenta es que cada vez que yo sienta que algo o alguien disparó en mí una reacción no muy positiva o negativa, lo que puedo hacer es darle la vuelta y decir, ok, entonces, ¿qué es lo que quiero cambiar? En lugar de estar echándole la culpa al otro, ¿verdad? ¿Cómo es como podemos cambiar esta pregunta? ¿Cómo quiero sentirme ahora en lugar de cómo me estoy sintiendo? ¿Verdad? En otras palabras, lo que estamos proponiendo es siempre, digamos, en lugar de sentirme culpable o flagelarme porque reacciono negativamente, ver eso como una alarma para que yo pueda entonces en ese instante darle vuelta a la cuestión, ¿verdad? Y ver qué es lo que yo puedo hacer para cambiar esto, ¿verdad? En lugar de quedarme frustrado por, ¿verdad? Como, digámosle, tomar esta actitud de víctima ante las situaciones, ¿no? El otro punto que les comento aquí es no gastes tu tiempo en querer cambiar a los demás, que es el parecido a lo que estaba diciendo, o sea, me pasé de una a la otra. Una nos trae a la otra, ¿verdad? Que es que cuando yo estoy viéndome a mí, ya no estoy perdiendo el tiempo en querer cambiar a los demás, porque como les decía, no puedo cambiar a nadie. De hecho, lo que decimos en Brahma Kumaris es que podemos inspirar a los demás con nuestras acciones, con nuestro estado interno. Pero eso sucede cuando yo me enfoco en mí, ¿verdad? Entonces es muy gracioso porque casi que uno antes quería o creía que era al contrario, pero entre más tú estás este, enfocado afuera, todo por así decirlo, se bloquea, ¿verdad? Y cuando tú estás enfocado en ti, todo lo que está afuera, aunque uno creería que no está haciendo nada, está haciendo muchísimo, ¿verdad? Está de verdad inspirando porque los demás no es que estén viéndote a ti todo el tiempo, pero bueno, como les digo, hay esta actitud de querer ver hacia afuera muchísimo en el mundo. Entonces los demás observan y se dan cuenta, ah, mira lo que ella está haciendo, lo que él está haciendo. Entonces, y mira que se ve bien, se ve feliz, se ve en paz. Entonces, eso inspira un cambio. Y muchas veces lo interesante es que tú haces un cambio de cómo decirlo, de cómo tú te sientes o cómo practicas las cosas en tu vida. Por ejemplo, decides ya no reaccionar ante un insulto, ¿verdad? Eso podría traer una actitud, digámosle, o respuesta al inicio, la gente se siente como, ¿por qué no? ¿Verdad? Como que ven que no saben qué responder porque ya estás cambiando tu respuesta. Entonces, incluso a veces hasta la gente puede molestarse porque no pueden percibir o no, ¿verdad? Cualquier cambio puede incomodar a la gente, por así decirlo. Pero eso, ¿verdad? Si tú sigues siendo firme ante lo que tú quieres, eventualmente la gente se acomoda a ti y hasta empieza incluso a demandar el cambio que tú estás practicando porque les gusta, ¿verdad? Porque a quién no le gusta ver a otra persona feliz o en paz, ¿verdad? Entonces, eso es muy bonito. Yo lo he visto conmigo y lo he visto con muchos, ¿verdad? Que practican esto y que eventualmente, pero lo que importa es que tú seas firme en tu práctica. E incluso muchas veces la gente va a querer que tú no cambies nada. Prefieren verte temporalmente, digamos, enojado o lo que sea, porque eso es lo que están acostumbrados, ¿verdad? Pero no tienes que tener miedo a esos cambios que tú quieres para ti, porque eventualmente eso de verdad, cuando la gente va a ver que tú estás bien, eso de verdad a la gente le toca, ¿verdad? La gente no es malvada por naturaleza, al contrario, o los que están a tu alrededor están queriendo lo mejor para ti eventualmente cuando pueden entender qué es lo que tú estás practicando y los beneficios o los resultados que esto genera. El tercero dice, sostén buenos pensamientos y sentimientos para los demás. Y es que es una de las prácticas más bonitas que yo
no sé, que a mí me han tocado muchísimo. Porque primeramente uno no se da cuenta de la cantidad de pensamientos negativos e inútiles que tienen hacia los demás, hacia el mundo, etcétera. Y eso es como basura que estás guardando en ti, en tu corazón, y luego incluso se la estás tirando a los demás. Entonces, esto de practicar buenos pensamientos no es solo de que, bueno, ay, que te vaya bien, ¿verdad? Eso está bien, pero entre más, ¿verdad? Puedes ir elevando la meta, como les decía antes, de cómo vas a practicando esto. De forma que eventualmente un pensamiento bueno o positivo, o le llamamos a veces puro, o un sentimiento, puede ser algo que esté cambiando la actitud del otro. Porque es como que tú te decides enfocar en lo más bonito o en lo más, digámosle, maduro o bello internamente de alguien, aunque esa persona no se comporte así. Pero es como que estás, por así decirlo, inspirando o despertando al percibir eso en la otra persona. Y no es algo que tú te imaginas así como hace uno de que, ay, qué bonito a ciegas o todo está de color rosa, ¿verdad? No es una cuestión forzada. Tienes que de verdad conocer a la persona y ver algo bonito en ella. Internamente es lo más poderoso, lo que va creando esos cambios de actitud en los demás, va despertando esa positividad en los demás y puede ser poderosísimo. En otras palabras, si creemos que un pensamiento de verdad tiene poder o tiene una capacidad de cambio, eso yo lo puedo aplicar sin ni siquiera tener que abrir mi boca, ¿verdad? Solo con mi corazón, con mis buenos deseos, les decimos a veces aquí en el Raya Yoga. Y el cuarto punto dice, permanece en tu autorrespeto y si necesitas algo, toma de la fuente y te mantendrás libre. Pero entonces eso es algo muy bonito, porque, perdón, es que estaba pasando algo un sonido muy fuerte por acá. Decía que esto es algo muy bonito porque una de las cosas que también me han tocado mucho, es que son muchas cosas, ¿verdad? El Raya Yoga es esto del autorrespeto, de que tú aprendas a autorrespetarte, a respetarte a ti mismo, que implica de verdad muchos aspectos que pueden, que tú vas a ir aprendiendo con el tiempo y que pueden crear un bienestar enorme en ti mismo, ¿verdad? De hecho, a veces le llamamos el trono o el asiento del autorrespeto. Y es empezar a verte de adentro para afuera. Y ya no cuando digo adentro por afuera, es de esa esencia que somos. Porque muchas veces nuestro pasado nos pesa, ¿verdad? O nuestra historia, ¿verdad? Todos los trazos que han dejado ese pasado entre nosotros, como por así decirlo, como, em, ¿cómo se le dice? Scars. em, bueno, estas heriditas, ¿verdad? Que ya queda como la... Cicatrices. ¿Cómo? Cicatrices. Cicatrices, gracias, se me fue la palabra por completo. Entonces, sí, ¿verdad? Entonces quedan estas cicatrices y actuamos basado en estas cicatrices, ¿verdad? Entonces, este autorrespeto es de verdad, yo diría, de la forma más profunda, en mi experiencia, es verte como Dios te ve a ti, ¿verdad? Y es una forma, es una visión tan poderosa, porque imagínate la fuente del océano de la luz. Una vez una profesora de Raya Yoga dijo que el océano de la luz solo ve luz, ¿verdad? Entonces él nunca vería nada negativo en ti como nosotros nos vemos, ¿verdad? Con todos esos manchas o lo que sea, ¿verdad? Que han creado nuestro viaje en esta vida.
Imagínense qué sería como no te vería tu papá. Si tu papá físico te vería, te veía de una forma bastante linda, ¿verdad? Y aún así una persona que pues imperfecta como todos los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo no te vería aquel que es perfecto, ¿verdad? Entonces, si aprendemos a vernos a nosotros mismos así, y cuando nos cueste vernos así, porque no siempre es tan fácil sostener esa visión, aprender a tomar de él lo que sea que yo necesito, ese apoyo, y no de los demás, eso nos va a mantener súper llenos, con esa batería súper cargada, ¿verdad? Entonces, la revolución interna en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque todas estas ideas son muy bonitas, pero ¿cómo las llevamos a la práctica? Entonces, mencioné algunas cosas, por ejemplo, el control de tráfico, ¿verdad? El cuadrito en el centro que ven es eso, ¿verdad? Mantener esa luz encendida, esa visión de luz, esa visión de mis cualidades, mientras trabajo, mientras hago, mientras estoy con los demás mientras me muevo. Eso de hecho en el Raya Yoga le decimos karma yoga, que significa yoga en acción. Entonces está excelente y el yoga más importante, Sí, Marcelo. Creo que se fue un poco el internet. Esperemos un momentito. A ver. bueno, Ay, creo que ya está regresando. Marce, se nos fue un poquito el internet, se está viendo un poco débil. ¿me avisas si ya regresó o si Ya, está ya te mejor? escuchamos bien, Ah, Item. ok, perfecto, perfecto, gracias. Entonces les estaba diciendo de este karma yoga o esta práctica de poder ir hacia adentro mientras haces cosas con tu cuerpo, ¿verdad? Mientras estás en la vida cotidiana, caminas, haces ejercicio. Eso es muy importante, eso va a crear un estado más constante y no solo que cada vez que medites, ¿verdad? Pero que es algo que puedas cambiar tu, podríamos decirle, tu rutina, tu vida cotidiana, tu estilo de vida, lo que quería decir, ¿verdad? Y eso es lo que va a crear ese almacén interno, estas dos prácticas, la de la meditación en las mañanas, la durante el día, que cuando vienen las situaciones como el cuadrito de la izquierda, ¿verdad? Pues de verdad reaccionar perdón, responder como tú quieres. Escoger, como les decía antes, cómo quieres sentirte en el momento y no ser tú una especie de, digamos, como es digámosle, cuando está uno en piloto automático, ¿verdad? Que no ni piensa, actúa basado en sus hábitos, ¿no? Que eso es lo que nos pasa muchas veces, que es lo que le llamamos sanskaras en la meditación del Raya Yoga, esos hábitos que ya están grabados en tu personalidad y que de repente sí es como una marioneta, reaccionaste o como un robot que se toca un botón y hizo tal cosa. Entonces, para poder de verdad tú escoger como tú quieres sentirte a cada instante, tiene que haber un almacén interno y tienes que tener acceso, debes tener acceso a ese almacén. Si, si no tienes ese almacén, si no lo vas como un jardín cultivando, cuando vienen las situaciones, te llevan como al inicio que esa ola que parecía que se iba a llevar el faro, ¿verdad? Y el tercer dibujito que tenemos, de hecho, es una práctica que tenemos en el Raja Yoga, no solamente la meditación, que es la más importante, pero
igual de importante para poder crear este estado de meditación es lo que les decía al inicio de este estudio interno, espiritual, que nosotros en el Raja Yoga lo hacemos todos los días, ¿no? Entonces, cuando tú estás, como por así decirlo, girando internamente puntos, o llamémosle, ¿verdad? En los que son estudiantes del Raja Yoga, los puntos de la Murli. Los que no saben sobre esto, pues todas estas cosas que empezamos ¿verdad? Alimento espiritual, podríamos decirle, conocimiento de cosas que puedan alimentar el espíritu, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ustedes pueden notar que, por ejemplo, incluso la gente que toma el curso de meditación durante el momento que está tomando el curso, hasta que está pensando de una forma diferente, me han comentado varios, cómo, ¿verdad? De repente se asombran de los cambios que ven inmediatamente solo al pensar las cosas que se les presentaron en el curso y cómo les ha hecho pensar esto, ¿verdad? Entonces, cuando terminamos el curso, continuamos haciendo esta práctica, de forma que ya entonces empiezas como a hacer en tu mano y no que te vayas de enfrentar la vida cotidiana, las relaciones personales, los conflictos, ¿verdad? El trabajo, etcétera. Entonces, es una revolución. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque si uno ve cómo la gente actúa y lo que se nos ha enseñado, esto es ir contracorriente, podríamos decir, ¿verdad? Y esta es la imagen que yo siento que es súper poderosa que quería compartirles en contraposición de la inicial, ¿verdad? De sentirte una víctima o atacada. Persona que está en el medio de un desastre, el caos extremo, y está bien, ¿verdad? Pues, ¿cómo puedes? Uno ve esto y uno dice, pero eso es imposible, que corra rápido, ¿verdad? A salvar su vida. Pero en realidad, entre más vas conociéndote a ti mismo y de quién eres hijo, ¿verdad? De este océano de cualidades, vas confiando en que todo lo que sucede es para lo mejor y no confiando ciegamente, es que vas entendiendo cada vez más cómo las cosas van generando, este, o van mostrándote, más que generar, están mostrándote que de verdad tú eres el creador. Y entre más tú estás consciente de tu creación, todo el resto se acomoda, ¿verdad? Y no hay nada que pueda de verdad al final hacerte daño al alma, ¿verdad? A tú, el alma. Porque, bueno, físicamente nos pueden pasar cosas, pero si tú empiezas a ser tan poderoso internamente, tan lleno de los demás, es un poder de que tú puedas sentirte bien, no importa qué es lo que suceda, ¿verdad? No importa quiénes estén o quiénes no estén. Sentirte lleno, sentirte acompañado de ese océano de luz, ¿verdad? Nunca sentirte solo. Y eso que les acabo de decir al final para mí es súper importante, porque cuánto en nuestra vida nos hemos sentido solos y eso nos ha hecho sentir muy, muy débiles. Y es que si de verdad aprendemos a tomar esta compañía divina, ¿verdad? Imagínate qué actitud puedes tener, ¿verdad? Es como que eres como le decimos, el, no, es que más bien no, estaba pensando el hijo de Tarzán, pero el dicho dice el papá de Tarzán, yo no sé si en algunos de sus países dicen así, ¿verdad? Pero en este caso sería sentirte el hijo de Tarzán, ¿verdad? De Dios, en otras palabras, que hay una oración muy bonita del cristianismo que dice, todo lo puedo en Dios que me fortalece,
¿verdad? Entonces, no es ya tanto la repetición de esta oración, pero es que se vuelva una realidad, que de verdad lo sientas así, ¿verdad? A cada instante. Pero para esto, el trabajo es sentir esa presencia, porque uno puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Igual nos pasa espiritualmente. Podemos ser ciegos de ese gran recurso espiritual que tenemos, que es el problema, ¿verdad? Todo empieza por nuestra conciencia. Entonces, la misión para los que desean tomarla, como le decían a James Bond, el de la agente 007, ¿verdad? Es salir de la trampa. ¿Y cuál es la trampa? Nuestra zona de confort. Quedarnos sentados en la galleta. Yo no sé por qué le dicen así, para ser sincera. Pero ese dicho lo que quiere decir es que tú te sientas y que los demás, ¿verdad? Echarle la culpa a los demás es más fácil, ¿verdad? Mucho más fácil. Y ver qué es lo que sucede, a ver cuál presidente viene a cambiar y echarle la culpa porque no cambió al final. Y eso es más fácil, ¿verdad? Entonces, es una trampa que nos hemos puesto todos, la sociedad entera, ¿verdad? Al estar en un estado muy débil. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener la valentía de ser diferente, de darme cuenta que siempre hay la opción de ser lo que quiero ser, ¿verdad? Eso es muy lindo. Pues la valentía de ser diferente como el dibujito es de verdad, como les decía, ir contra corriente. Y no tener miedo, más bien casi que si tú estás yendo al revés de la mayoría, piensa que en general, ¿verdad? Obviamente que no te vuelvas un asesino en serie, pero lo que quiero decir de una forma positiva es que en realidad estás haciendo algo bien, ¿verdad? Porque la mayoría tiene buenas intenciones, pero a la hora de la práctica, ¿verdad? Es muy diferente muchas veces lo que se practica. Y esto de darme cuenta que siempre hay la opción de ser lo que quiero ser, es nunca permitirte a ti mismo caer en ese estado de víctima y de pensar que no hay nada que puedas hacer, porque siempre hay algo que tú puedes hacer para cambiar tu visión y lo que sucede alrededor tuyo, ¿verdad? Entonces vamos a de alguna forma entender que esta confianza que estamos creando en nosotros mismos es en mis capacidades internas cuando las conozco a través de este estudio interno y la meditación. Confiar en que la vida me trae lo que necesito aprender, eso es una cosa lindísima que uno tal vez lee en frases así del día o lo que sea, pero cuando tú lo ves como eres testigo de ello, uff, te sientes tan afortunado, de forma que hasta lo más negativo le puedes ver lo positivo, ¿verdad? No hay nada que tú nunca empieces a decir, esto no está bien. Ya esa frase se te borra de la memoria. Eso de que, no debería ser así. Esto no debería yo sentirme así o lo que sea. Ya no sientes, bueno, sentirse sí, eso sí está bien, pero digo yo de las cosas externas más bien, ¿verdad? Entonces entender que todo lo que sucede trae algo para que yo lo aprenda, ¿verdad? Y que confiar en el Creador, ¿verdad? En el alma suprema y el que es el proveedor de todo lo bueno. Es como que tú decides enfocarte en lo más positivo, en lo más beneficioso. Y es gracioso porque en un mundo que está lleno de negatividad hemos aprendido a enfocarnos en la negatividad, pero es que la positividad y todo lo beneficioso es más grande todavía que la negatividad, pero es donde yo decido enfocarme, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería compartir un poco con ustedes. Voy a parar de compartir las ideas o creado, despertado algo dentro de nosotros y vamos a hacer una meditación,
Entonces, ¿verdad, Raquel? Sí, Ujú. Entonces, ¿qué les parece si vamos hacia adentro y vamos a empezar respirando lenta y profundamente? Vamos a empezar a disfrutar este mismo instante, dándonos cuenta que hay una gran fortuna que yo puedo crear con cada pensamiento si yo me lo permito. En otras palabras, que la llave está en mis manos. Y no solo eso, tengo un linaje real, porque soy hijo del océano de la luz. Entonces, en esa esencia que soy yo, hay un ADN espiritual que comparto con esa fuente de luz. Puedo verlo, puedo sentirlo. Está en mi corazón. Y aunque a veces pierdo vista de ello, hay una parte de mí que ya sabe, que ya conoce esa esencia. Solo tengo que pasar más tiempo conmigo para permitir que ese jardín interno florezca y el jardinero, ese océano de amor, de paz, de felicidad, actúa de forma tan llena de amor, con tanto cuidado. Si yo le permito, puede hacer maravillas en mí, permitir que florezcan todas esas virtudes, esos poderes. Y es eso lo que va a inspirar el cambio en el mundo. Y aprendo cada día que este arte de la autotransformación es hermoso. Entre más aprendo a ser amoroso conmigo mismo, hablarme como quiero que los demás me hablen, a tratarme con el respeto que merezco, para cuidarme, ayudo el alma a cuidar que cabe. Es como darse un abrazo a sí mismo y permitir que el Creador, el alma suprema, me proteja con su cuidado. Y veré los milagros que traerán
ese autorrespeto. Y respiro, agradecido y regreso. Om Shanti.